tardes a todos. Este día como grupo número 7 nos ha tocado hablarles sobre el tema la innovación, verdad que es uno ya de los últimos temas de exposición a través de los cuales hemos logrado realizar una investigación de forma bibliográfica, aportando algunos de los diferentes juristas que a lo largo de las diapositivas van a poder interpretarse y de alguna manera ustedes irlas entendiendo. Así que sin más ni menos, pues démosle cabida a dicha información. En el presente trabajo tratamos ampliamente de desarrollar y analizar la forma de extinción de obligaciones por medio de la innovación, con el objeto de aumentar el conocimiento para todos y cada uno de ustedes en la materia de derecho civil. Asimismo, identificar características, requisitos y formas de innovación. Todo esto pues muy fundamental para que todos y cada uno de ustedes conozcan la forma de qué es la innovación, qué requisitos pueden existir y la forma diferente de innovar en el amplio espectro jurídico. Para abordar el tema de la innovación es necesario hacer un pequeño introito. ¿Qué significa esto? Nuestro Código Civil desarrolla las fuentes que originan las obligaciones, como señalado en el artículo 1308, de lo que mencionamos los contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, faltas y de la ley. A su vez, en el artículo 1438 se originan todas las formas de extinción de cada una de las obligaciones, ¿verdad? Siendo esta la novación, la remisión, la compensación, confusión, por la pérdida de la cosa que se debe, por declaración de nulidad y la prescripción. Todas están contempladas y tienen su esencia en nuestro ordenamiento jurídico. Para nosotros nos centramos en una de ellas, siendo el caso de la innovación, la cual tiene características únicas en comparación a otros modos de extinguir, ya que ésta sustituye una obligación por otra, en el sentido que la primera obligación primitiva, es renovada sustituyéndose por una nueva. En sentido mercantil se podría entender como un refinanciamiento, pero en derecho civil, que tal es el caso, tiene sus propios requisitos para que se pueda aplicar esta figura y pueda surgir en el tráfico jurídico de los contratos. Posteriormente, como parte de la introducción, como objetivo general tenemos pues conceptualizar lo que jurídicamente significa de la modalidad de extinción de obligación llamada innovación, y como sentido específico pues identificar a todos y cada uno de los requisitos que componen la innovación con forma de extinción de obligaciones y definir las formas de innovaciones que la doctrina y la ley reconoce como modo de extinción de obligaciones. Posteriormente y prosiguiendo con el tema, no podemos dejar de un lado la parte histórica. La innovación en sí como forma de extinción de obligación se desarrolla en el derecho romano clásico para realizar la transmisión de obligaciones. Como ustedes sabrán, pues en aquellos tiempos se manejaba mucha solemnidad, ¿verdad? Para todo tipo de facultades, en este caso atribuidas pues a personas que tenían como una prioridad más desarrollada que otras en el sentido jurídico. La innovación por cambio objeto no era practicada. La innovación consiste en la sustitución de una obligación primitiva por otra nueva. Antiguamente el vínculo jurídico queda extinguido por el nacimiento de la nueva, que ocupa su lugar. Una obligación sustituye a la otra. El demandante, en lugar de solicitar lo que se le debe, acepta convertirse en el titular de una nueva obligación. Desde tiempos muy remotos, tal como les menciono, pues se venía manejando una solemnidad, la cual pues desde aquel tiempo de la edad romana, de la época romana, al traerla a la actualidad, pues obviamente pues ha traído diferentes cambios en la forma de proceder jurídicamente. En la actualidad, la innovación no tiene el interés pragmático que tenía en la antigua Roma, donde era necesario su uso por razón de la intransmisibilidad y la inmutabilidad de la relación obligatoria, es decir, no se podía modificar esa relación, así que no tenía más remedio que extinguirla y crear otra nueva. Hoy nuestro Código Civil permite las partes cambiar los términos de una relación obligatoria y sobre todo transmitirla activa o pasivamente. Por ejemplo,
La cesión de crédito quita a la novación gran parte de su utilidad y se comprende de esta situación tienda a disolverse, a fragmentarse en provecho afines. Cesión de crédito, cesión de deudas. Esta fragmentación tiene su origen en el derecho alemán, ya que el Código Civil alemán desconoce la novación. Sin embargo, en el derecho francés, esta institución conserva su utilidad en cuanto que realice el cambio del objeto o la causa de la obligación. Puede considerarse que el giro bancario de cuenta o cuenta realiza una doble novación por cambio de acreedor y de deudor. Actualmente la cesión de créditos resulta posible, pero no la cesión de deudas. Por eso la novación por cambio de deudor conserva su interés, igualmente la novación por cambio de objeto. Para hablar un poco del concepto de la novación, nos podemos citar en el artículo 1498, que dice nuestro Código Civil: la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Para dar paso pues a este tema jurídico, luego de haber establecido un preámbulo, ¿verdad?, entre su origen y en su, ¿cómo se llama?, objetivo esencial, ¿verdad?, sobre su ordenamiento jurídico, nos permitimos definir con las palabras del autor René Ramos Pasos, quien en su revista jurídica de las obligaciones define esta como una figura híbrida de contrato y convención, afirmando que es así porque juega un doble papel, ya que genera una obligación y de igual forma extingue una obligación, es decir, genera una nueva y extingue una vieja, ¿verdad? En ese caso. Aparte de todo eso, la novación tiene su origen holístico, proviene del latín novare, que significa cambiar, hacerlo de nuevo, abonando a lo que de acuerdo a la doctrina sostiene el jurista René, la novación no se trata de nada más que de otro de los modos de extinguir una obligación, como está expresamente en el numeral tercero del artículo 1438. Es decir, a través de la novación, si nosotros queremos deshacernos de una obligación anterior que se tiene, pues a través de este sistema extinguimos la nueva, extinguimos la vieja y generamos una nueva obligación. En este punto, pues luego de haber definido tanto doctrinariamente como en la base legal del 1498 de nuestro Código Civil, como grupo hemos sacado la siguiente definición de lo que es novación, analizando los diferentes puntos hasta el momento vistos, y podemos recalcar que la novación es un método por el cual dos personas o más pueden renovar el sentido de una obligación principal, volviendo esta a una obligación secundaria que limita el existir de la primera, porque la segunda subsiste como renovación del deseo del cumplimiento de las partes. Bueno, en este caso, ¿verdad? Como se tiene entendido, antes que nada, pues, tiene que haber dos voluntades, ¿verdad? Esas voluntades tienen que estar de acuerdo a modo de extinguir la primera obligación y posteriormente generar una nueva. A eso se le va a llamar renovación. Durante un contrato es muy importante que todas y cada una de las partes, como autonomía de voluntad, sostengan su conveniencia a modo de llegar a una satisfacción contractual bastante buena, ¿verdad? Y en este caso que no tenga deficiencias. Luego de haber dado un concepto amplio, ¿verdad?, ya sea como grupo y como a través de la doctrina y el sistema jurídico contemplado en nuestro Código Civil, vamos a hablar un poco acerca de las características de la novación. A nivel de características, vamos a tomar las diferentes opiniones de algunos pensadores, como Somarriba en este caso, que en la primera característica, en su curso de Derecho Civil, ¿verdad?, él alega pues y establece que la novación entonces existen correlativamente dos obligaciones, a la primitiva que se extingue y la nueva que nace de la vida jurídica. ¿Qué significa con esto?
En esta característica se revela el método por el cual existe esta figura jurídica, ya que siendo una obligación de dar, hacer o no hacer, consiste en sustituir una obligación ya existente por alguno o algunos motivos por parte del deudor o acreedor, depende de cuál sea la forma en que la quieran novar, pero sí quedando claro que tiene que existir una obligación para que haya novación. Esa sería la explicación de como primera intervención, de esta primera característica. Para poner de ejemplo y entenderlo mejor, en base a la primera característica tenemos este ejemplo. Si Rosa Miriam Cantor de Argueta le debe $3,000 a Roberto y en lugar del dinero ella le entrega un carro rojo con rines especiales y llantas nuevas a Roberto como pago, nos lleva a preguntarnos cómo quedaría esta obligación. Bueno, primero, a través de la novación se extingue la obligación de Rosa de pagar a Roberto los 3,000 y obviamente nace la obligación de entregar el carro. Ahí donde ustedes pueden apreciar esos dos movimientos que primero hay que extinguirlo. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí podemos entender que la novación extingue derechos y a la vez crea derechos, causando nuevos efectos para lograr un común acuerdo entre las partes y obviamente la satisfacción del acreedor, puesto que sustituyendo una obligación se da paso a una nueva, para extinguir completamente la relación obligatoria. Para hablar un poco de la segunda característica, según Somarriba, de la novación, es la facilidad que este método ofrece a las partes para acordar nuevamente sobre algo ya pactado, es decir, que hay manera de iniciar, ya que otra característica es la oportunidad de consensuar que puede darse en el momento que el acreedor y el deudor consideran buscar salidas alternas a la obligación que ya no puede cumplir. Si ustedes se van allá a las obligaciones civiles y naturales en el apartado de obligaciones facultativas y alternativas, pues ahí es donde puede aplicarse lo dicho acá, ¿verdad? Son aquellas, pues que, es decir, tener aquellas facultades alternas que puedan tanto al acreedor como al deudor darle salida para el cumplimiento de la obligación en una relación contractual. Aplicando también a lo que les acabo de leer, que siendo así que no se puede novarse una obligación que esté garante de dolo o fuerza, pues dañaría la relación que entre las partes debe existir para que sea una nueva obligación perfecta, en el caso de ser civil o natural, lo que me refería anteriormente, haciendo referencia a la falta de vicios entre la relación jurídica del deudor y el acreedor. Luego de las características pasamos a los requisitos para novar, los que son muy esenciales. Primero analizaremos lo que dice Juan Ignacio X. Para Juan Ignacio X son tres los requisitos para poder novar. Primero, que se traten de obligaciones sucesivas, subdividiéndolas en obligaciones naturales, a las cuales se refiere con la posibilidad de novar, que realmente nosotros como grupo consideramos que si efectivamente, ya que si bien no da paso a un derecho de acción por parte del acreedor de exigir su cumplimiento, podría a través del consentimiento de ambas partes materializarse una nueva obligación pudiendo novarse, siempre y cuando, recuerden, sea obligación natural. Juan Ignacio X también subdivide las obligaciones sucesivas en nulidades y en obligaciones condicionales, diciendo que de la primera, es decir, la nulidad, si es únicamente una nulidad de oportunidad de ser subsanada, y con respecto a las obligaciones condicionales, se refiere este jurista a que únicamente puede haber novación si la obligación principal en su condición no está aún extinguida, o si la condición es procedente con la nueva obligación, entonces sí es válida la figura de la novación. Es decir, ¿verdad? Si la obligación en este caso condicional tiene todos y cada uno de los diferentes requisitos a través de la principal, primero aún no tiene que estar extinguida, o si la condición es procedente con la nueva obligación.
Es decir, ¿verdad? Si tiene esa lógica de la cual con una puede subsanarse la otra, que es algo muy importante. También para Juan Ignacio, en su programa desarrollado de la materia denominado Derecho Civil 2, Obligaciones, incluye como requisito la capacidad, esto es, el autor es muy claro al expresar que únicamente puede hacerse novación los que pueden pagar y tienen capacidad para contratar. Es así como que aún en una novación debe estar presente este elemento esencial de todo contrato, y el último requisito de Ignacio X que señala es la voluntad, que de manera muy sencilla es expresar el deseo de querer primeramente dejar sin efecto una obligación que había sido pactada y tener la plena voluntad de crear otra que sustituya la anterior. Esto, pues, volviendo a lo que es la voluntad, es muy esencial, o sea, tanto en acreedor como deudor, si nunca existe el nacimiento de querer cambiar, de querer dejar sin efecto una obligación que había sido pactada, y no se tiene plena voluntad, pues no se puede llegar, ¿verdad?, a un, a un acuerdo, ¿verdad?, a una paridad entre ambas partes, ya sea acreedor o deudor. Tiene que estar bien perenne esos requisitos de forma muy fundamental. Posteriormente, siguiendo con los requisitos para novar, según Ramos Pasos, tenemos 5 puntos fundamentales que en este caso él nos hace resaltar. Uno del primero es una obligación anterior, que es la que se va a extinguir. Como decíamos anteriormente, ¿verdad? Tiene que estar una extinción, una obligación primitiva para posteriormente, pues, extinguir esa obligación, ya sea primitiva o principal, y posteriormente extinguir una obligación vieja y generar una nueva, ¿verdad? En cuanto a una obligación nueva que va a reemplazar a la anterior, ¿verdad? En este caso, pues, es muy importante, tal como se establece en el artículo 1500, que para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos a lo menos naturalmente. Posteriormente, como tercer punto, está la diferencia esencial entre ambas obligaciones, ¿verdad? Que es otro punto muy medular. Sobre todo la capacidad de las partes para novar. Esa es una. En el artículo 1499, nuestro Código Civil nos menciona: el procurador o mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para ello, o no tiene la libre administración de los negocios del comitente o del negocio a que pertenece la deuda. Es decir, va tanto proveedor como acreedor como deudor deben tener la facultad esencial, es decir, todas aquellas partes que realicen hacer la novación deben estar facultados para poder realizarla. Y en este caso, la intención de novar, ¿verdad? La intención de novar, que nos referimos al animus novandi, en este caso, o sea, el ánimo de novar, el ánimo de las partes de tener esa voluntad de llegar a un acuerdo contractual y poder decir, bueno, en base a este contrato, entonces novemos, decidamos hacer una novación. Y en síntesis, pues, ni más ni menos, tiene que resaltar la gana, ¿verdad? La gana, la entereza, el ánimo de hacer este trámite, pues, jurídico. Posteriormente, siguiendo con los requisitos para poder novar, tenemos al licenciado Mauricio Antonio Rivera, en los cuales destaca 3 puntos. Romano 1, debe existir una obligación que se quiera extinguir. ¿Qué significa esto? Como hemos venido expresando a palabras de los juristas y autores, debe subsistir una novación siempre y cuando haya que cambiar una obligación que dé paso a una nueva. Sin embargo, en esta parte, para cerrar todo lo anterior con respecto a este y los otros requisitos para novar, queremos recalcar que es muy necesario un vínculo antes entre las partes. Entre ambos tiene que haber siempre un vínculo, ¿verdad? Un deudor del otro, porque a lo que se refiere en este caso este licenciado salvadoreño Mauricio Antonio Rivera es
a la posibilidad de poder dejar atrás una obligación con una nueva materializada. Podría ser un contrato y, por supuesto, este contrato, si se trata de una obligación civil, debe reunir los requisitos de ley. También la obligación inexistente por falta de objeto, consentimiento o solemnidad no es renovable, debe estar vigente al momento de novar. Si la primera obligación ya está extinguida, cuando se contrae la segunda no hay novación, pues ya no se puede novar cuando el plazo se ha vencido. En Romano 2 nos indica como otro requisito, según el licenciado Mauricio Antonio Rivera, debe nacer una nueva obligación, ¿verdad? En este caso, y como ustedes entenderán, la nueva obligación debe tener los mismos caracteres de la antigua, pero sin ser igual en todos los aspectos, porque si no, claramente no habría novación. Puede novarse una obligación civil por una natural y viceversa, pero eso no dependería de ninguna excepción, sino más bien del consentimiento y voluntad de las partes. Vamos a poner un ejemplo en este caso. Rosa Rosales le debe $1000 a Roberto. Ambos mayores de edad acuerdan que Juan, menor de edad, se obligó con Roberto y éste da por libre a Rosa Rosales. La segunda obligación es natural y no obstante en ella se produce la novación. Y es así que el ejemplo anterior, si fuese Juan quien es menor de edad, quien debe 1000 a Roberto, esa sería la obligación natural y se convirtiera en una obligación civil. Si Rosa Rosales, por ser madre de Juan, decide acordar con Roberto pagar a ella la deuda de su hijo, aún no importando si Juan tiene conocimiento o no lo tiene. Es en materia civil que la novación cumplirá como lo es el refinanciamiento en materia mercantil, ya que pone fin a una etapa de deuda y abre una nueva acumulando la anterior y por ende haciendo esta nueva la única deuda vigente. En cuanto al al Romano 3, debe ser diferente la obligación nueva de la antigua. ¿Qué significa esto? Significa que esto individualiza la novación, ya que en los actos jurídicos hay cosas que son de la esencia y otras que son accidentales, es decir, que son actos de la esencia los que sí no se mencionan, hacen inexistente la obligación y por supuesto serían accidentales, las que no tienen influencia en la obligación. Sin embargo, para que haya novación, no basta únicamente con modificar la segunda obligación, o sea, lo occidental de la primera, si no se requiere que la modificación sea en la esencia, porque si es en lo accidental no produce novación. Posteriormente, prosiguiendo con el tema, tenemos las formas para novar. En estas formas se subdividen algunos requisitos, los cuales literalmente y tal como se lee en la diapositiva, se los vamos a mencionar. La primera dice, sustituyendo con una nueva obligación a la primitiva sin la intervención de un nuevo acreedor o deudor. Esa es la primera forma. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esta forma de novar una obligación se nos hizo muy complementaria las clases de novación que expresa el autor Juan Ignacio X en el punto 1.4 de su libro, siendo las siguientes. Cambio de causa. Esta clase de novar es cuando el deudor se compromete con una nueva obligación con el deudor en pagar de una forma similar a la primera obligación, pero en este caso ya sería una causa distinta a la razón de la deuda. Cambio de objeto. Esta clase de novación solo tiene cabida cuando la nueva obligación sustituye la prestación por otra. Un ejemplo que puede encajar perfectamente para la comprensión de esta es el situado en la página 4 de este documento. Que fue el ejemplo, ¿verdad?, que les explicaba anteriormente, el cual lo pueden retroceder al finalizar la presentación y ver en las diapositivas. Luego está el cambio de naturaleza. Esta se da cuando la nueva obligación surge con un nuevo vínculo jurídico, así como se explicaba en el ejemplo de la página 8 de este documento, en la que primero se trataba de una obligación civil y luego de una obligación natural. Así también puede cambiar de una obligación condicional
a una pura y simple o viceversa, como lo indica el doctrinario René Ramos Pasos. Posteriormente, la segunda forma de novar es la que adquiriendo el deudor una nueva obligación con un tercero, liberándose de la obligación primitiva al primer acreedor. Por ejemplo, en el recuadro ilustrativo del lado izquierdo nos encontramos con la situación en la que A es el acreedor de B, según la obligación que contrajeron, pero C es un tercero interesado y paga a él acreedor A, por consiguiente ahora C se convierte en el nuevo acreedor, pero el deudor C mantiene, lo que nos lleva a preguntarnos cuándo la novación consiste en contraer el deudor una nueva obligación con un tercero nuevo acreedor, ¿es responsable el acreedor primitivo de la insolvencia del deudor? Consideramos como grupo que algunos de los requisitos específicos de la novación por cambio de acreedor serían los siguientes: que haya consentimiento del deudor para obligarse con un tercero que será el nuevo acreedor, que exista consentimiento del acreedor para dejar libre al deudor primitivo, que el tercero acepte la obligación del primitivo deudor a su favor. Como tercera forma para novar está la sustituyendo un nuevo deudor al antiguo, el cual queda libre. En la ilustración tenemos como ejemplo que A es acreedor de B, sin embargo B como deudor principal no puede pagar a A lo pactado, entonces entra un tercero a este caso, C, a quien B le cede su vínculo jurídico, convirtiéndose este ahora en la novación como el nuevo deudor de A. Algunos de los requisitos específicos de la novación por cambio de deudor son los siguientes: que haya consentimiento del acreedor para dejar libre al deudor primitivo, que el nuevo deudor acepte obligarse en lugar del primitivo y pactar expresamente la voluntad del nuevo deudor para requerir como prueba preconstituida el contrato de novación. Posteriormente, dentro de los efectos de la novación, tenemos dos y literalmente se explican y principalmente ustedes pueden entender. Número uno, el principal efecto de novar es la extensión de la primera obligación junto a lo pactado. 2. La segunda obligación toma el carácter de primaria, siendo esta ahora de carácter coercible, es decir, ejerciendo cierta fuerza si se tratara de una obligación civil. Y cuando no hay novación, los efectos se destacan en lo siguiente: cuando el deudor solo disputa a una persona que pague por él, ahí no hay novación. Cuando el acreedor solo disputa a una persona que reciba el pago de otra por él, tampoco hay novación. Cuando un tercero es subrogado en los derechos del acreedor, no hay novación. Y cuando la antigua obligación es pura y simple y la nueva pende de una condición suspensiva, mientras está pendiente la condición, tampoco existe novación. Para concluir la explicación de toda la diapositiva, como grupo tenemos que mencionarle la base legal salvadoreña de la obligación. Esto implica desde el artículo 1498 hasta el último, que a continuación se lo voy a mencionar. Dejamos de entrever de que durante la explicación relacionamos cierta base legal, pero a continuación y seguidamente, en forma de resumen, vamos a dictarles el artículo y la descripción obviamente que se da en ese artículo, ¿verdad? Al día de la defensa, cualquier duda que se sostenga se verá con mayor amplitud entre cada uno de los integrantes del grupo sobre esta base legal. Artículo 1498. El legislador plasma su definición de novación diciendo que es el cambio de una nueva obligación a otra anterior que queda extinguida. Artículo 1499. Se refiere a la exigencia por medio de un poder especial para que un procurador o mandatario pueda novar. Relación del artículo 1319 y 1892 Código de Comercio. Artículo 1500. Requisito de validez del contrato inicial y secundario de novación. Este artículo tiene relación con el 1318 y 1341 del Código Civil.
El artículo 1501, formas de novar, relación con el artículo 2132, 1505 y 1443. Artículo 1502. No hay novación cuando el deudor solo disputa a una persona para recibir dinero al igual que el deudor. Aquí en las formas de que cuando no existe la novación, relación del artículo 1438 CC. Artículo 1303. Fallo de novación, es decir, no habrá novación. Artículo 1504. Voluntad expresa de las partes para novar, en relación con el artículo 1416, 1431, Código Civil. Artículo 1505. Fallo de novación por falta de consentimiento a cargo del acreedor. Este artículo tiene relación con el 1387, inciso tercero. Fallo. Artículo 1506. Fallo de novación por fuerza al delegante. Relación artículo 1480 a 1691. Artículo 1507. Cuando la novación consiste en cambio en deudor, el deudor primitivo queda libre. Relación artículo 1477. Artículo 1508. Dolo sobre el deudor. Artículo 1509. Dolo sobre el delegado del deudor. Relación artículo 1416-1324. Artículo 1510. Extinción de obligaciones accesorias al novar. Artículo 1511. Extinción de privilegios de la obligación principal. Artículo 1512. Sobre la reserva en la novación. Artículo 1513. Consorcios solidarios y la reserva al novar. 1514. Limitante de la reserva al novar. 1515. Sobre los codeudores luego de novar por el deudor principal. Relación con el 1340. Artículo 1516. Exclusión de liberación de codeudores. Artículo 1517. Sobre las penas al novar, plazos de incumplimiento. Relación 1408. 1518. Mutación de una obligación. Artículo 1519. Fallo de novación al solo ampliar plazo de obligación. Artículo 1520. Fallo de novación al solo reducir el plazo de la obligación. Relación con el 1368. Artículo 1521. Si el acreedor ha consentido en la nueva obligación bajo condición de que accediesen a ella los codeudores solidarios o subsidiarios, y si los codeudores solidarios o subsidiarios no accedieran a la novación, se tendrá por no hecha. De esta manera concluimos la explicación de esta presentación, esperando pues que haya sido de su agrado y que de alguna manera hemos estructurado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista requisitos, formas para poder hacer la novación y su base legal trascendental, desde el 1498 hasta el 1521 de nuestro Código Civil, el cual tiene una estricta relación con otros códigos de la misma ordenamiento jurídico.